con el interesantísimo tema de la educación pospandemia y particularmente en nuestro estado de Chiapas, estamos conversando con la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, la doctora Flor Marina Bermúdez y el doctor José Humberto Trejo Catalán. En la sección anterior de este programa, pues creo que empezamos a dibujar algunas cosas que tienen que ver con las fortalezas y las debilidades del sistema educativo. Recuerdo una frase de Eugene O'Neill que decía, mi educación se terminó cuando tuve que ir a la escuela y parecía que eso estaba ocurriendo en nuestro país. En verdad, todos lamentábamos esta privatización de la educación, de que el Estado se estaba despojando de su responsabilidad de brindar educación a su población y proliferaron una gran cantidad de instituciones educativas particulares que significaron además el demérito de nuestras instituciones públicas de educación superior y de todos los niveles. Pero creo que las cosas se van a ir reacomodando ahora y el doctor José Humberto Trejo Catalán nos comentaba en el sentido de que no se trata nada más de la tecnología, sino, eso fue lo que yo pude apreciar, cuál es el sustento de todo el proyecto educativo de aquí en adelante, aprovechando las circunstancias y aprovechando la tecnología, por supuesto. Doctora Nancy Leticia, ¿quieres comentar algo sobre esto, por favor? Claro que sí, claro que sí. El principal fundamento lo tenemos en el artículo 3º constitucional, que de acuerdo a su última modificación hay una parte muy, muy importante, que es el interés del estudiante sobre cualquier otro interés. Y eso nos sitúa de manera distinta a todas las instituciones y a todos los administradores que estamos al frente de instituciones educativas. Es el interés del estudiante sobre cualquier otro interés. Eso por un lado. En el caso de las universidades privadas, que me voy a meter un poquito con ello también, ustedes saben que hay las nuevas universidades Benito Juárez que son gratuitas, totalmente gratuitas, y en el estado de Chiapas hoy hay 15 universidades Benito Juárez ubicadas en el territorio chiapaneco. Eso representa, creo yo, una oportunidad muy grande para aquellos jóvenes que ni siquiera se planteaban ir a la universidad y que hoy por hoy pueden asistir a ellas. En el caso del nivel medio, creo que este programa de becas Benito Juárez ha venido a ayudar muchísimo a los estudiantes porque a veces no tienen ni para su transporte o para pagar sus fotocopias. Entonces creo que este tipo de programas, si bien no resuelven de todo el problema principal de la educación media superior, que es el abandono, ¿sí? Sí está siendo significativo en casos así muy, muy específicos de los estudiantes. Entonces, creo yo que esta época de pandemia nos está enseñando nuevas formas. Estamos intentando nuevas formas de trabajo y creo que si todos trabajando en equipo, sobre todo haciendo uso correcto de los recursos que tenemos actualmente, hoy nos podemos dar cuenta que con el mismo presupuesto de hace 2 años o de hace 3 años, hoy hemos hecho y hemos avanzado muchísimo. Entonces creo yo también que abatir el tema de la corrupción en las instituciones también es muy importante, porque estamos haciendo mucho, mucho con el mismo presupuesto. Es decir, que estamos haciendo mucho, estoy hablando de que estamos arreglando desperfectos en escuelas, que estamos comprando material para ellas, que estamos comprando, por ejemplo, ahorita los alumnos de primer grado de los centros EMSAD, que son los más alejados, un paquete de libros para cada uno de ellos de manera gratuita, para que tengan algo. O sea, no, ellos no tienen acceso a Internet, pero que tengan este paquete de libros para que ellos puedan estudiar, trabajar.
Entonces, creo que también en ese tema es muy, muy importante que todos trabajemos para abatir la corrupción, ¿no? Claro. Y sin duda hay aires nuevos de transformación en nuestro país, en la conciencia de cada uno de nosotros, con la responsabilidad que tengamos, tal vez con algunas nostalgias del pasado, pero tenemos la gran oportunidad de reconstruirlo a este país enorme que tenemos, ¿no? Habrá quienes fallaremos, quienes no lo intentaremos, quienes lo lograrán, así es. Me parecía muy interesante, Flor Marina, las estadísticas, las cifras que nos estabas compartiendo, porque te quiero decir algo. Me quedé con la sensación con la que me quedo siempre cuando veo los índices de pobreza, los índices de analfabetismo, las carencias de vivienda en el país, o sea, dije, esa es la realidad. Entonces, ¿por qué no? ¿Ustedes ya lo tienen previsto? ¿Las instituciones para las que trabajan lo tienen pensado de otra manera? Porque los paradigmas van a cambiar, nos lo acaba de decir Nancy. Pero, es decir, se sigue pensando en Conalitec y en los libros de texto gratuitos. Viene un gobierno panista y cambia la historia. Viene otra vez el priista y otra vez. Y bueno, y lo estamos viendo también con el discurso gubernamental actual con respecto a nuestros héroes y los sucesos históricos. Pero digo, ¿cuándo vamos a tener realmente la oportunidad de hacer las cosas de otra manera sin estar influidos por los intereses partidistas y todo eso? Y la educación es un gran reto. ¿Qué nos podrías augurar o proponernos algo optimista que pueda ocurrir? Sí, a mí me parece que todavía estamos a tiempo de generar una gran alianza estratégica a nivel nacional, en donde todas las instituciones de educación de todos los niveles se puedan apoyar entre sí, ¿no? Lo que sucedió ahora con el arranque del ciclo escolar para la educación básica, en donde se dejó el internet por la televisión, muestra que todavía hace falta alimentar más las experiencias, o sea, tomar de la experiencia de otros la experiencia aprendida, ¿no? A mí me parece que la decisión que tomaron de irse a la televisión y dejar las plataformas tiene que ver con que la televisión es el medio con mayor penetración a nivel nacional. Casi 9 de cada 10 hogares tienen una televisión en casa, ¿no? Sin embargo, la parte de la producción de contenidos educativos en televisión se dejó de hacer desde hace muchos años, ¿no? En los 80s, en los 90s, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa fue una institución líder a nivel de toda Latinoamérica y se dejó de invertir en la televisión educativa. Y ahora, qué bueno que el gobierno esté tomando a los mejores expertos de todo el país. Quien dirige el proyecto de televisión educativa, el proyecto de CEP ahora en televisión educativa, es una de las personas más expertas en el país. Son quienes están asesorando y dirigiendo el proyecto, pero lo están haciendo contrarreloj, ¿no? Lo están haciendo con todo el peso de sostener ahora la instrucción a través de la tele. A mí me parece que la experiencia lo que muestra es que hay que diversificar. O sea, la televisión está bien, sin embargo, la televisión no deja de ser una modalidad a distancia, porque no está el docente presente. Y aunque la SEP ya dio unos lineamientos sobre cuál es el papel del docente y demás, pues digo, hay un trecho muy largo para que el docente que está acostumbrado a estar todos los días con los niños frente a grupo, pueda ir incorporando todas las herramientas de la modalidad de distancia para poder trabajar en este medio. ¿Me dejas comentarte algo? Perdón, ¿me dejas comentarte algo? Tengo dos, tres preguntitas. Digo, voy a estar de provocador un poquito, perdóneme, pero si no, no va a tener sabor esta conversación. Mira, yo no lo he visto, no he tenido el tiempo, la verdad, y la oportunidad de prender la televisión y ver los contenidos. Me han comentado amigos que tienen hijos educandos en primaria, en quinto de primaria, que los contenidos fueron contratados a España, por ejemplo, y hablan de esa manera quienes nos están enseñando a los niños, es decir, con el ceseo y todo eso. Primera. Segunda, ¿por qué no la modalidad de una televisión estatal? Y Mevisión, supongamos, claro, tendrá que ser otra cosa,
para todos, y también contratar el servicio de las televisoras privadas, porque estamos en manos ahora sí de las televisoras privadas en todos los sentidos, ¿no? 3, los contenidos, pues sí, a marchas forzadas, pero creo que no hubo interés de las autoridades educativas de nuestro país para resolver ese tema. Y vamos a tener un año y una generación, y ojalá que el próximo año ya estén los contenidos al nivel. Ahora, cuarta pregunta, y esto va para todos, me he puesto a pensar, no sé cuál sea la cifra que integra al Magisterio Nacional, pero supongamos 3,5 millones de maestros en educación básica. ¿No hay riesgo de que también ellos se van a quedar sin aula y sin escuela y no se van a integrar a toda esta educación? Porque yo me lo hubiera pensado como, yo soy el maestro de sexto de primaria de esta escuela y yo le voy a dar las clases virtuales a mi grupo, no a aquellos contenidos que al parecer están existiendo. Me quedo con eso, para que hablemos un poquito y hagamos una crítica que creo que es conveniente hacerla también, y nada mejor que ustedes que conocen el tema. Sí, justo por eso refería a este gran acuerdo nacional, porque el tema de la producción de contenidos, como se dice vulgarmente, no son enchiladas. O sea, toda producción de contenido en la modalidad en línea requiere de un proceso de diseño y de producción, como se hace un programa de televisión. Y hay muchos elementos que al tomar, no podemos tomar los libros de texto tal cual como están escritos, redactados, pensados con sus actividades de aprendizaje y quererlos llevar en literalidad a un medio digital como puede ser una plataforma o como puede ser un programa de televisión. Tiene que haber un proceso de adecuación. Entonces, por eso hablaba yo de este gran acuerdo nacional, porque la sección 22, desde la primera declaración del secretario de Educación, que es la sección sindical de Oaxaca, dijo que ellos ya tenían hechos sus manuales para dar clases a través de sus guías didácticas para todo el estado de Oaxaca. Porque la experiencia de Oaxaca es muy particular. Digo, si en Chiapas es difícil trasladarse, moverse y llegar a ciertos lugares, en Oaxaca es el doble o a veces hasta el triple de difícil en ciertas regiones. Entonces, ellos, lo primero que dijeron fue, ya tenemos hechos los materiales. Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es un diagnóstico nacional para analizar las condiciones de conectividad, de infraestructura tecnológica y las condiciones materiales de los maestros y de las familias. Y ver en dónde puede funcionar una plataforma LMS, dónde puede trabajar, puede funcionar un Classroom, dónde puede funcionar la televisión, qué papel juegan los papás en este proceso de la tele, dan seguimiento, acompañan, escuchan, aprenden con los niños, qué es lo que tienen que hacer, qué papel tienen los docentes, cuáles son sus alcances, cómo dan la parte de la retroalimentación, el seguimiento, se puede evaluar lo que se enseña en la televisión, porque la experiencia que tenemos que es de telesecundaria, digo una experiencia entre comillas, porque en Chiapas la telesecundaria también ha sido pues un caso, ¿no? Porque no hay luz, entonces pues más bien lo que hacen los profesores es llegar con sus guías y enseñar con las guías y la tele si existe bien y si no, no pasa nada. Y tendríamos que analizar en dónde funciona la tele, en dónde funciona un LMS, en dónde hay que trabajar manuales y en dónde tendríamos que regresar a los modelos de la educación a distancia de los 50 por correspondencia, donde era aprenda a hacer oficios, ¿no? O sea, su ferretero, su carpintero, o sea, pues aprendían los oficios a través de correspondencia. Esas formas de enseñar y de aprender por correspondencia tienen también una metodología, un diseño específico para poderse llevar a cabo. Entonces, me parece que lo que está faltando es este gran diagnóstico nacional, conocer todas las especificidades y las universidades podríamos tener un papel más activo apoyando también en la formación de los maestros de educación básica. Quizás nuestras universidades en el sureste no tienen tanta experiencia en este tema, pero las universidades del norte y centro del país tienen 20, 30 años trabajando en la modalidad a distancia y podrían incidir más en la formación de docentes, de los niveles de educación básica, media superior, y pues eso apoyarlos en el uso de tecnologías con las mismas plataformas que ya se tienen desarrolladas. Coincido con el doctor Catalán en el sentido de que sin una inversión
de amplio alcance, de gran calado para dotar de infraestructura y de conectividad, el tema no va a mejorar. Y este es el gran momento y la gran oportunidad para mejorarlo. Por ejemplo, cuando uno entra a la página de la SEP, donde están todos los planteamientos de esta forma de continuidad a través de la televisión, hay un catálogo fabuloso de cursos. Hicieron unas alianzas fabulosas con Coursera, con el centro de formación de SLIM. O sea, tienen una oferta, es un catálogo de más de, no sé, no los pude contar, pero yo puedo hablar de más de 200 cursos para formar a docentes. ¿Cuál es el tema? Que los docentes no tienen computadoras. Entonces, de verdad que podría ser un proyecto muy ambicioso dotar a los profesores con una computadora para que puedan tomar todas esas capacitaciones que están en línea. Muchos profesores, porque lo he vivido, lo he visto, comparten equipos con sus hijos. Entonces, ahorita se están alternando entre que uno toma clases en el celular, otros, una familia, es un equipo de cómputo por familia. Y en el país, la compra de equipos de cómputo de escritorio, de computadoras de escritorio o laptop, va bajando cada año. O sea, uno pensaría que se compran cada vez más. No, están bajando. Lo que está subiendo es la compra de los teléfonos inteligentes. 5 millones de usuarios por año. Mientras que la computadora, la compra de equipos o disponibilidad de equipos como computadoras, viene perdiendo un punto porcentual en cada año de esta encuesta que he mencionado. Entonces, aquí, por ejemplo, si el gobierno tiene que hacer la inversión, puede ser computadoras de bajo costo, así como regalaron las televisiones cuando fue el tema de la transición de las televisiones analógicas a las digitales. Igual, lo mismo tendríamos que hacer ahorita, estar recibiendo, buscar equipos de cómputo de bajo costo y que los docentes puedan acceder a las computadoras. Ese es un principio para el desarrollo de competencias digitales. Para ir cerrando, porque en realidad el tema es muy amplio, muy, muy amplio, creo que el tema de las competencias digitales es fundamental. No nos damos abasto ahora para formar en el tema de competencias digitales, pero también tiene que ser un gran proyecto nacional, porque ya no estamos en la impronta de que si será que hay que entrar a la tecnología o será que no hay que entrarle. O sea, en realidad, la pandemia lo que fue acelerar y varios rubros como el comercio digital incrementó exponencialmente sus ventas. Ya no es una opción, sino que es una necesidad, y en la medida en la que los niños y los jóvenes puedan acceder a las tecnologías digitales con esquemas de uso responsable, creativo, interactivo, se va a poder avanzar en esta situación tan compleja que ahora está viviendo la humanidad. Claro, yo así lo veo también, coincido con ustedes, como un gran catalizador que parecerá nuevamente la tesis de la selección natural y a nadar con los tecomates que cada uno se pueda conseguir si los necesita. Doctor Humberto Trejo Catalán, ¿cómo ves esta situación? Digo, yo hablé del magisterio, de qué va a pasar con todos esos empleos, cómo va a reaccionar. Digo, ahorita estamos en verdad, al parecer, acorralados en nuestra casa por la situación de la pandemia, pero van a poner la vacuna y se van a detonar todos los descontentos que había antes de todo esto, las manifestaciones en Tokio, en Ecuador, en Chile, quizá en Chiapas, Oaxaca o el norte con la presa, en fin. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo creo con Ortega y Gasset que la circunstancia encierra los elementos para su propia solución y de alguna manera eso ha ocurrido. Después de algunos días de encierro, la gente se comenzó a organizar y hemos encontrado dinámicas de trabajo muy, muy provechosas y muy productivas, sobre todo en el sentido de uno, reconocer que las instituciones educativas solas no podemos, no estamos ahorita y lógico, es lógico en una prioridad tan alta como la que requiere la educación. Ahorita la prioridad es la salud, pero si bien lo vemos, también es la educación, el combatir las estrategias de prevención de salud han sido realmente difíciles
de implementar en una población pues tan poco educada como ocurre en muchos lados. Estos linchamientos a personas que van a tratar de sanitizar, palabra que no existe, de desinfectar algunos lugares, en fin, esta dificultad para entender lo que es una enfermedad viral, es este pensamiento mágico que sirve para muchas cosas, pero no para atender una pandemia. Bueno, pues son retornos que nos da un sistema educativo que no ha cumplido ciertos mínimos de desarrollo de racionalidades públicas que puedan hacer más gobernable esta situación. Entonces, bueno, las instituciones nos hemos comenzado a conectar, hay una creciente valoración de los procesos de educación a distancia, una creciente valoración de las tecnologías, una conciencia cada vez más clara de lo que no se ha hecho, de estos enormes espacios sin conectividad que tiene el país, espacios también sin cobertura de radio y televisión. En fin, todo esto nos da elementos de un diagnóstico que no habíamos querido reconocer, que incluso era difícil de realizar sin esta evidencia que nos salta a la cara un día y otro también. Y frente a esa evidencia, me parece que sería muy difícil negarla y volver a una normalidad que no nos estaba dando buenos resultados, a una normalidad donde lo normal era una educación deficiente, una educación polarizante, excluyente, en una población que además está pues fundamentalmente joven, en años de formación, que tendríamos que ver como una gran oportunidad para el país. Creo que estamos siendo interpelados para mirar la educación con la prioridad que tiene y para mirar las deficiencias del sistema educativo como insostenibles. Son insostenibles hacia el futuro y tendríamos que decidir apostar por un cambio fundamental en la educación. Lo digo muy rápidamente, en los años 90 resulta que el diagnóstico es que el sistema político estaba agotado, que era necesario democratizar y no se escatimaron recursos. Durante 2 décadas, cuando menos, no se escatimaron recursos para construir un sistema democrático electoral eficiente. Se logró, y se logró a un altísimo costo, No se escatimaron recursos y bueno, hubo resultados esperados. Si tomáramos con esa prioridad la educación, estaríamos cambiando el futuro del país para bien. Ojalá esta pandemia y los dramas que estamos viviendo en la falta de oportunidades, en la exclusión de nuestros niños y nuestros jóvenes, nos haga reflexionar sobre esa oportunidad que tenemos de volver a tomar una decisión de esa magnitud, un pacto nacional de esa magnitud que sí transformaría el futuro del país. Claro, sin duda. Bueno, quedan muchas cosas en el tintero. ¿Qué les parece? 1 o 2 minutos para concluir. Por favor. Adelante, Nancy. Empiezo yo. Por eso empecé mi participación recuperando la historia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Conozco a muchísima gente que ha egresado del Colegio de Bachilleres de Chiapas, lo dice abiertamente, lo dice con orgullo, porque se formó bien en el colegio.
creo que es también importante reconocer lo que se ha hecho, los logros. Yo, por ejemplo, en el momento que retomo el colegio de bachilleres, lo primero que hacemos es un diagnóstico general, participativo, porque no nos interesaba un diagnóstico que diera datos y que maquillara de alguna manera que no estamos tan mal, sino la idea era saber claramente de dónde estamos partiendo. Entonces elaboramos este diagnóstico a través de todo el Estado, conformamos un proyecto académico con sentido que tiene, lógicamente, está alineado a la política estatal y nacional, por supuesto, pero tiene un sentido. La atención de los estudiantes, la formación integral de ellos y creo que el esfuerzo interinstitucional que vamos haciendo nos lo está permitiendo. Es decir, esta pandemia, después que todos nos fuimos a casa, no se imaginan la cantidad de profesores y de personal administrativo que se ha formado durante todo este tiempo. Están los cursos que mencionaba la doctora Marina en la COSDAC, son cursos a distancia que imparte la SEP para todos los profesores, para la COSDAC específicamente para el nivel medio superior. Y yo tengo 3.200 profesores, pero tenemos constancias. Además, el CRESUR también nos apoyó muchísimo en la formación de muchos maestros y tenemos más de 12.000 constancias de diferentes cursos. Eso quiere decir que cada profesor por lo menos ha tomado 3 o 4 cursos en todo este tiempo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer con esta capacitación es traducir qué significa toda esta capacitación en la transformación de mi práctica docente y sobre todo en el aprendizaje del estudiante, que más que el aprendizaje, lo que nos interesa es ayudarlos a construir su proyecto de vida. Esta integralidad que queremos darle a su formación es precisamente atender que él encuentre en el espacio educativo, que encuentre en la escuela algo que le signifique y que le permita construir su proyecto de vida. Entonces, sabemos que con este diagnóstico nos deja ver la gran cantidad de problemas y retos que tiene el Colegio de Bachilleres. Por ejemplo, en materia de infraestructura conformamos 2 carpetas enormes que ya fui a entregar a la Dirección de Educación Media Superior, porque es importante que ellos tengan también este diagnóstico desde donde no hay espacios donde estamos rentando, rentando o donde nos están prestando las instalaciones, donde no hay equipos de cómputo, donde no hay el suficiente personal para la atención. Todo esto es importante porque sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Y creo que este tiempo de pandemia nos va a permitir también ser mucho más creativos y enfrentar el reto, porque el reto lo tenemos y déjenme decirles otra cosa, ninguno en el colegio de bachilleres se está echando para atrás. Gracias. Doctora Flor Marina. Sí, a mí me parece también que más allá de lo que digamos, toda esta situación compleja que hemos estado revelando, también es cierto que la pandemia ha revelado un conjunto de buenas prácticas, ¿no? De muchas formas en las que los profesores han utilizado su ingenio, me refiero a todos los niveles educativos, han utilizado su ingenio, su experiencia, sus deseos de dar continuidad a los procesos de formación de sus estudiantes, ¿no? Y lo que muestra también la pandemia es que cuando nos colocamos frente a una computadora y nos vemos en la necesidad de empezar a dar clases en línea, es que tenemos que colocarnos ya en la impronta de la innovación y pensar toda una serie de ideas, procesos, estrategias, mediante los cuales vamos a hacer que los contenidos educativos no dejen de ser vigentes, ¿no? Porque estamos trabajando con una generación de jóvenes, bien o mal llamados millennials o generación Z, que tienen el ADN de la tecnología, ¿no? Tienen enormes habilidades para el uso de dispositivos,
son scouting innatos, o sea, hacen búsquedas de manera acelerada y cada día le están mostrando a sus profesores que ellos no son la única fuente de información, sino que hay un ecosistema digital que está brindando información de todo tipo y lo que ahora los maestros tenemos que hacer es, además de ser guías, acompañantes, orientadores, no dejamos de ser los expertos disciplinares o los expertos en el campo laboral, pero ahora también les tenemos que enseñar a diferenciar entre la información verdadera, la información falsa, ¿no? Todos los fake news, encontrar fuentes verdaderas y estimularlos para esto que se conoce ahora como el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Ya la formación que nosotros brindamos en las universidades ya no es solamente hacia una carrera profesional y termina en el momento de la toma de protesta o del examen profesional, sino que estamos formando a personas que ya están dispuestas a aprender a lo largo de la vida y que están dispuestas también a incorporar una serie de herramientas, de tecnologías y de aprender a través de todos los medios que sean posibles. Entonces, yo pienso que es también necesario colocarnos en este tema de las buenas prácticas, de los procesos de innovación, documentarlos, recuperarlos y echar manos de ello, echar manos de estas experiencias que son experiencias exitosas, digamos, en sus propios contextos y que pueden ser un ejemplo para ser replicadas en otros espacios en donde se viven condiciones similares de ese tipo. En la universidad hemos hecho algunos ejercicios con los docentes, hemos encontrado facultades en donde han tenido una gran iniciativa para desarrollar materiales, para generar procesos de autoaprendizaje, los docentes en el uso de plataformas y demás. Y también vemos la necesidad de que aún pasando la pandemia, esperemos que se pueda encontrar una vacuna, no es algo seguro, todavía sabemos que está en fase de experimentación, sabemos también que la vacunación no va a ser rápida, va a ser por etapas, se va a priorizar a ciertos sectores de la población y probablemente nuestros estudiantes, los jóvenes que están en nuestras instituciones no sean los primeros en vacunarse, sino sean los últimos. Entonces, digamos que tenemos que prepararnos mentalmente y psicológicamente para atender a estos jóvenes bajo estos esquemas, cuando menos quizás un año más pueda ser la expectativa, y no solamente atender la parte también de pedagógica o de contenidos escolares, sino también atender otras problemáticas que están asociadas al aislamiento, como la depresión, la ansiedad, y todo lo que los jóvenes están viviendo a raíz de esta situación. Sí, complejo sin duda. Pero bueno, tampoco podemos culpar a toda la pandemia. Pero es tu ocasión, estimado rector de Cresur, José Humberto Trejo Catalán. Cerramos contigo. Muchas gracias, Armando, sobre todo por esta oportunidad de un diálogo tan interesante y tan provechoso para mí y seguramente para tu auditorio. Yo me quedo desde la perspectiva institucional, no es la más importante, pero ya han dicho otros aspectos de manera muy atinada mis compañeras, pero yo me quedo desde la parte institucional porque esta coyuntura ha facilitado y ha normalizado estos diálogos, esto que de repente era tan difícil porque somos tan protocolarios los mexicanos, de que te llamo, oye, te veo, bueno, vamos a firmar un convenio, lo revisará tu jurídico y mi jurídico y que no sé qué, y entonces procesos de colaboración que se ocupaban 4, 5, 6 meses para comenzar a poder ver la luz, ahora se pueden arreglar en 15 minutos, en 10 minutos. Y esto es muy importante porque las instituciones educativas estamos llamadas a colaborar. No hay, también debo reconocerlo, no hay dinero que alcance. Lo primero que tiene que haber es la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de servir, de hacerlo mejor. Y claro, bueno, habrá necesidades, pero ya hemos pasado por momentos en donde el dinero ha sobrado
y de hecho ha sobrado. No se concretó en mejoras. Entonces, bueno, ahora estamos en esta posibilidad de dialogar, de hacer también ecosistemas institucionales de educación estatales, regionales. Estamos, por ejemplo, nosotros trabajando con Centroamérica, ojalá se concreten estos esfuerzos, porque el problema es común y también la estrategia es muy obvia para todos. Asociémonos, veámonos como colegas institucionales donde unos tienen unas fortalezas, otros tienen otras fortalezas y si hacemos un frente común para servir, vamos a ser mucho más eficaces y eso sí lo está también posibilitando esta coyuntura y además, para cerrar, yo diría, sí hay un cambio de paradigma, se está gestando un cambio de paradigma, no vamos a volver a la realidad anterior donde, ahí sí insistiré, parecían tolerables ciertas cosas, ya no será tolerable en el futuro carecer de comunicación, ni será tolerable carecer de la formación pedagógica y didáctica para trabajar de manera más interactiva y con una visión más contemporánea con los chicos en el salón de clases y a distancia. Entonces es un momento privilegiado. Creo que debemos reconocerlo y buscar estar a la altura de esta circunstancia tan desafiante como bueno, lo están haciendo las compañeras Nancy, Flor en sus instituciones y bueno, pues hay que buscar estar a la altura de las circunstancias y de la demanda, la necesidad educativa que tienen nuestros jóvenes. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es tan nutritivo hablar con la academia, vincularla con la sociedad. Y lo que a mí me queda sin duda es que pues la educación no es un proceso en una época de la vida, sino que estamos en proceso de aprendizaje y ahora más que nunca, sin duda, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. Me quedo con las ganas de que sigamos charlando más adelante sobre temas de educación, pero en aspectos muy determinados y ya la pauta nos irá indicando por dónde. Y muchas gracias a ustedes que tuvieron la amabilidad de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien.